¿Cuál es el principio de el tercero incluso? O sea, de lo que se conoce como la consideración del tercero incluso. Y podríamos enunciarlo de la siguiente manera. Dos juicios que respecto de un mismo tema se enuncian, uno en sentido positivo y otro en sentido negativo, aunque cada uno de ellos en otra ocasión fuera presentado por separado y debido a ello esta premisa pudiera ser válida, ambos pueden ser vacíos, como en los ejemplos anteriores, ¿no? O sea, los grupos de lucha social de izquierda son honestos, como pues dice la izquierda. Y los grupos de lucha social de izquierda son deshonestos, como dice la derecha. Entonces, en el mismo argumento no pueden ir juntos, pero en argumentos separados sí pueden ir juntos. Pero también pudiera ser que ambos fueran vacíos. ¿Por qué? Pues porque en la definición de ser de izquierda no está la propiedad de ser honesto, pero tampoco está la propiedad de ser deshonesto. Lo cual quiere decir que su contenido en la materialidad vendría siendo algo solo contingente. Y al ser solo contingente, para un argumento que quiera decir verdad, no nos va a servir. Porque la conclusión tiene que ser, para que sea verdad, tiene que ser necesaria. Si no, solamente una opinión o una consideración, pero no propiamente un camino que nos haya llevado a la verdad o a un argumento sólido, ¿no? Lo más que podría ser sería un argumento válido, pero nunca sólido, ¿no? Entonces, estas consideraciones del tercero incluso son útiles cuando queremos ser escépticos, cuando queremos ser críticos de aquello que nos están diciendo, pero también es necesario decirlo, el abuso en el empleo de esta consideración del tercero incluso puede llevar a relativismos, porque siempre podemos encontrar un pero y si, pero y si, pero y si, ¿no? Porque estamos poniendo en tela de juicio pues las afirmaciones y las negaciones, aunque vayan en sentido contrario, suponiendo que siempre puede haber un tercero, aunque no siempre puede haber un tercero, ¿no? Son útiles pues como cuestionadores, pero no hay que abusar de ellos, pues, ¿no? El siguiente principio de lógica es aquel que podríamos llamar principio de insuficiencia en los juicios sintéticos. Y reza de la siguiente manera: la enunciación sin contradicción interna de un juicio sintético no lo hace sólido, o sea, corroborado, por su sola enunciación. Solo los hace corroborables. O sea, dignos de ser corroborados, ¿no? Dignos de continuar investigando para saber si tienen connotación en la realidad o no. O sea, en el mundo de la facticidad, pues, ¿no? Se requiere siempre de una formulación universal de leyes o de su corroboración empírica para saber si estas premisas, juicios o conclusiones son verdad o no. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, muy sencillo. No porque digamos algo que no tenga contradicción interna, ese algo es verdad. Y no porque presentemos un argumento que no contenga contradicciones internas o lógicas, solo por ese hecho, o no solo por ese hecho, vamos a decir que ese argumento es un argumento sólido. Dicho en otras palabras, todo juicio sintético va a requerir siempre de su corroboración en la realidad, porque no se basta a sí mismo, a diferencia de los juicios analíticos a priori. Como son definicionales, esos no requieren de la experiencia. Pero los juicios sintéticos van a requerir comprobación. Aún los a priori van a requerir también comprobación para saber si hicieron juicio sintético a priori, ¿se entiende? Porque de otra manera pues podríamos estar cayendo en el dogmatismo o en la llana fe. Vamos a poner algunos ejemplos de ello, precisamente, ¿no? El mayor juicio sintético relativo a la fe, decir Dios existe, o decir también Dios no existe. No porque los hayamos enunciado, el uno es cierto o el otro es cierto.
se requeriría comprobación. Pero en este caso pues nunca lo vamos a poder comprobar, no lo vamos a poder saber, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si después de la muerte, no? Vayan ustedes a saber. Si yo dijera, como otro ejemplo, los Delfines de Miami son los más recientes campeones de la NFL. Yo puedo decir eso, ¿no? Y no tiene contradicciones lógicas. Pero pues resulta que no son los campeones más recientes, ¿no? La última vez que fueron campeones fueron en 1974. Pero la afirmación previa no tiene una contradicción lógica. No es correspondiente con la realidad, con lo fáctico. Pero tenemos siempre que tener muy en cuenta que cuando estamos hablando de lógica nos estamos manteniendo en las estructuras del pensamiento y en el contenido que resulten de esas estructuras al momento de pensar. No estamos haciendo referencia a cuestiones de la facticidad, ¿se entiende? Eso tiene que ver con el plano de la materialidad. Y entonces ya la materialidad será otro asunto. Y como lo dije, pues se tiene que comprobar. Precisamente por eso este principio se llama así, ¿no? Principio de insuficiencia de los juicios sintéticos. Siguiente. Felipe Calderón es el mejor, o el peor, como lo quieran, presidente en la historia de México. No porque lo digamos, así fue. ¿Se entiende? Tiene que haber criterios de clasificación, tiene que haber criterios de consideración, criterios cualitativos, y esos criterios cualitativos a su vez van a tener que ser objetivos, y entonces hacer una comparación entre los resultados durante el sexenio de Calderón y esos criterios pues de valoración, para saber si nuestra afirmación fue positiva, para saber si nuestra afirmación tiene corroboración en la realidad o no la tiene. Bring one side the night, 91 of 22.